El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Hemos estado repasando en estas últimas semanas acerca del Evangelio, lo que es el Evangelio, lo que implica creer en el Evangelio. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a tratar de entender cuál es la relación del Evangelio con la ley de Dios. Cuando hablo de la ley de Dios y cuando hablemos de la ley de Dios en este mensaje, básicamente nos vamos a estar refiriendo a todos los mandamientos y todas las expectativas que tú y yo vemos que Dios nos pone delante de nosotros a través de su palabra. Entonces, ¿qué relación tiene el Evangelio de la gracia gratuita con la ley y las demandas que Dios pone para ti y para mí en su palabra? La respuesta a esa pregunta es importante, porque contestarla de una manera incorrecta nos puede llevar a dos errores muy comunes y destructivos. El primero de ellos es el legalismo, que básicamente hemos estado viendo que el legalismo es tratar de ganar, de obtener el amor o la aceptación de Dios por medio de nuestra obediencia. Ese es uno de los errores en los que podemos caer, si tú y yo no entendemos bien la función de la ley de Dios. El otro error es el libertinaje, que es simple y sencillamente pensar que como ya he sido salvo por gracia, que no tuve que contribuir nada a mi salvación, ahora puedo vivir como yo quiera. Ese es otro error, igual de destructivo también. Quiero que te imagines conmigo el seguir a Jesús como el andar manejando en una carretera allá en el desierto del Sahara. Imagínate que estás ahí, en una carretera, y que estás manejando a toda velocidad. Es una carretera amplia, es una carretera de concreto reforzado, es una carretera bien segura. Y al lado derecho y al lado izquierdo, en los acotamientos, hay pura arena. Ahí estás tú manejando por Egipto. Y te das cuenta que en el recorrido de la carretera hay ciertos señalamientos. Y de repente en esos señalamientos se te dice, baja la velocidad porque ahí viene una curva peligrosa. O X o Y, ¿verdad? Una curva más pronunciada en los próximos 100 metros. X o Y. Si tú y yo no entendemos bien la función de esos señalamientos, nos podemos salir de la carretera. Y podemos o frenar nuestra marcha en la arena, o podemos volcarnos y sufrir las consecuencias. Es un poquito parecido con la ley de Dios. Si tú y yo no entendemos la función que la ley debe de tener en nuestras vidas, podemos salirnos de la carretera. Desgraciadamente yo he visto en mi caminar con Cristo que hay momentos donde experimento quebranto tras quebranto innecesario, porque estoy ignorando esos señalamientos. O también porque enfrento una desaceleración en mi caminar con Jesús. Como que estoy caminando en arena y de repente volteo para un lado y las otras personas están caminando sobre concreto y avanzan. Y como que yo no avanzo. El no entender la función de la ley de Dios también te puede retrasar en tu crecimiento espiritual. Así que vamos a tratar de entender cuál es la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es la función de la ley de Dios en la vida del creyente? O poniéndola de otra manera, ¿cuál es la relación del Evangelio de la gracia con la ley de Dios? Vamos a contestar esa pregunta en dos pasajes del Nuevo Testamento y nos vamos a dar básicamente cuenta que la respuesta a esa pregunta es esta. La ley de Dios nos lleva al Evangelio y el Evangelio nos libera para obedecer la ley de Dios. Así que vamos a estudiar la primera cláusula. La ley nos conduce al Evangelio. Acompáñame aquí a Gálatas capítulo 3, versículo 23. Dice la Escritura, y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. De manera
que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Básicamente lo que este pasaje nos está explicando es que la ley siempre ha tenido un propósito particular. Y ese propósito es conducirnos a Cristo. Y la forma en la que está ilustrando esto es a través de un instructor que se utilizaba en los tiempos antiguos que le llamaban el ayo. El ayo básicamente era una persona que cuidaba a los niños pequeños, se la pasaba instruyéndolos y conduciéndolos hacia donde los niños tenían que ir. Si el niño de repente tenía que ir a algún lugar y los papás no lo podían llevar, lo mandaban con el ayo. Entonces el ayo lo conducía a su destino. Y aquí nos está diciendo el apóstol que la ley funciona como nuestro ayo y que nos conduce a Cristo. Es decir, que nos conduce al Evangelio. ¿Cómo? ¿Cómo es que la ley nos conduce al Evangelio? Bien sencillo. Nos ayuda a darnos cuenta que tú y yo somos pecadores y que tenemos necesidad de un Salvador. Fíjate, cuando tú y yo meditamos en la ley de Dios, que de nuevo nos estamos refiriendo a todos los mandamientos que Dios pone para ti y para mí en su palabra. Cuando tú y yo meditamos en su ley, nos damos cuenta que es una medida que tú y yo no podemos alcanzar. La ley de Dios refleja el carácter puro, santo, perfecto de Dios. Está inspirada por este Dios santo. Y personas como tú y yo, que somos personas caídas, que somos pecadores, no llegamos a la medida. Siempre nos quedamos cortos. Voy a leerles un versículo aquí en Mateo 5, 21, 22. Va a estar aquí arriba en la pantalla. Fíjate lo que dijo Jesús en este versículo. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo, dijo Jesús, que aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Fíjate lo que Jesús está diciendo. Está diciendo que si tú y yo nos enojamos contra alguno de nuestros hermanos o de nuestros semejantes, somos igual de culpables que un homicida. Eso lo está diciendo Jesús. Y luego fíjate lo que dice después. Y cualquiera que diga raca, que quiere decir tonto, a su hermano será culpable delante de la Corte Suprema. O sea, una persona que le diga tonto a su hermano no solo es culpable de homicidio ante una corte, sino que ahora va ante la Corte Suprema. Y cualquiera que le diga idiota a su hermano será reo o prisionero del infierno de fuego. Si tú y yo somos sinceros, si tú y yo somos honestos, tenemos con nosotros mismos, a la luz de este mandamiento, tenemos que llegar a la conclusión de que nos hemos enojado con nuestros hermanos, con nuestros semejantes en muchas ocasiones. Y a lo mejor no les has dicho idiota así en su cara, ¿verdad? Pero han salido cosas peores de tu corazón y del mío. Es una medida alta que tú y yo no podemos alcanzar. Vamos a ver otro versículo aquí en Mateo 22. Te lo voy a leer. Maestro, le están preguntando a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
amamos tú y yo a Dios día tras día con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Amamos tú y yo a nuestro prójimo cada día como a nosotros mismos. Si la respuesta a esas preguntas es no, eso quiere decir que tú y yo no estamos alcanzando la ley de Dios. Y no la alcanzamos porque somos pecadores. Si no te convencen estos pequeños argumentos, quiero animarte que hagas la prueba de una semana. Una semana. La próxima semana intenta por ti mismo, por tus propias fuerzas, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Intenta no enojarte con nadie, no llamar tonto o raca a alguien. Inténtalo. Y la conclusión a la que vas a llegar es la misma a la que Pablo llegó en Romanos 3:10. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Esa palabra es así como un poquito ofensiva. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiero animarte a que le preguntes. Es una pregunta bien atrevida, porque lo que Dios hace cuando tú y yo le pedimos que ilumine nuestro entendimiento, que con eso, ¿sabes qué hace? Lo ilumina. Y tú y yo nos damos cuenta que en efecto somos pecadores. Y déjame decirte, eso es algo bueno. Es algo bueno que tú te des cuenta de tu condición. Porque si te das cuenta de tu condición, estás más cerca de la solución. Simple y sencillamente. Pero bueno, dijimos que la ley, una de sus funciones es llevarnos al Evangelio. ¿Cómo es que el entendimiento de que tú y yo somos pecadores nos lleva al Evangelio? La forma en la que nos lleva es porque la Biblia nos dice que Dios es justo y que Él no puede tolerar el mal, que Él en sí mismo, en su naturaleza, reacciona y castiga el mal. Yo sé que la palabra castiga el mal es así como un poquito chocante para algunos de ustedes, pero eso es lo que la Biblia dice. La Biblia afirma que la justicia de Dios castiga el pecado, que la paga del pecado es la muerte. Y cuando tú y yo entendemos eso, empezamos a darnos cuenta que necesitamos ayuda. Tú y yo tenemos que entender por medio de la ley que en efecto somos pecadores, pero no solo que somos pecadores, sino que somos pecadores que hemos pecado ante un Dios santo y que merecemos un castigo que no podemos resolver por nuestras obras, no podemos resolver con esfuerzos que podamos hacer, un castigo donde la única forma de librarnos de él es pidiendo ayuda. Nadie puede tener un encuentro real con Jesús sin entender esto. Nadie. A lo mejor tú te estás acercando a Jesús y a lo mejor tienes años haciéndolo. Y has estado aquí en la iglesia por años y ves a Jesús como un buen maestro religioso que te ayuda a conducir tu familia, que te ayuda a saber cómo educar a tus hijos bien, que te ayuda a cómo manejar un negocio de una manera justa, próspera. Pero quiero animarte a que veas que Jesús no es solamente un maestro. Jesús es el Salvador del mundo. Y para tú poder conocerlo de una manera real, necesita, como decimos a veces, caerte el 20. No solo de que eres pecador, sino de que ese pecado amerita un castigo del que tú en ti mismo no te puedes librar. Cuando entiendas eso, ¿sabes qué va a pasar? Vas a clamar por salvación. Y la buena noticia del Evangelio es que sí hay salvación, que sí hay misericordia, que sí hay gracia inagotable para gente como tú y como yo. O a lo mejor eres una persona que te das cuenta que has
ofendido al Señor y no te es difícil inclusive entender que de parte de Dios merecemos un castigo por nuestra desobediencia, pero estás batallando con el hecho de que creas que hay misericordia para alguien como tú, quiero animarte a que simple y sencillamente voltees a ver a Jesús. Jesús promete que todo aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Todo el que viene a Él no le echa fuera. Jesús no es como nosotros, ¿verdad? A veces viene gente contigo y conmigo y les decimos, ¿sabes qué? Espérame tantito, no tengo tiempo. Jesús no es así. Tú vienes a Jesús y Jesús te recibe. Tú vienes pidiendo misericordia y recibes misericordia. Tú vienes a Jesús pidiendo perdón y recibes perdón. Esa es la primera función de la ley. La ley nos conduce al Evangelio. Vamos a ver ahora la segunda. La segunda función es que el Evangelio nos libera para obedecer la ley. Tú y yo hemos estado entendiendo en las últimas semanas que el obedecer la ley de Dios no nos justifica. Lo hemos estado entendiendo de una manera clara. No importa cuánto tú y yo nos esforcemos por cumplir los mandamientos de Dios, por cumplirlos, eso no va a justificarnos y no nos va a hacer merecedores de la aceptación y del amor de Dios. Lo hemos estado viendo de una manera bien clara. El otro lado de la moneda es pensar que porque ya estamos en Jesús, ahora podemos tirar la ley a la basura. Y es un error destructivo. Tú y yo tenemos que entender, hermano, que la ley sigue en pie. Los mandamientos de Dios siguen en pie. No para salvación, no para concedernos la aceptación de Dios, sino para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios, sino para mostrarnos cómo le podemos hacer tú y yo para honrar y glorificar a Cristo. Eso es lo que la ley nos da. Yo he escuchado tristemente maestros que enseñan que una vez en Jesús ya no hay mandamientos para ti y para mí. Que la Biblia en Cristo ya no tiene mandamientos. Y con todo respeto, pero es una tontería. Es una tontería llegar a esa conclusión. ¿Qué hacemos tú y yo con todos los imperativos que vemos en el Nuevo Testamento? Donde Dios nos llama, por ejemplo, a amar a nuestro prójimo, a huir de la idolatría, a huir de la fornicación. ¿Qué hacemos con ellos? Esos mandamientos siguen en pie, nos siguen revelando lo que Dios espera de ti y de mí. Y lo que tú y yo podemos hacer para glorificarlo a Él. Hace como unos 7 años conocí a una mujer así maravillosa, ¿verdad? Y cuando la conocí, me propuse aprender así diferentes disciplinas para conquistarla y convencerla de que yo era el mejor pastor para ella. Entonces ahí andaba, era como un detective así investigando qué le agradaba a ella, qué no le agradaba a ella. Era una persona que investigaba. ¿Cómo le puedo hacer para ganarme el corazón de esta mujer? Me di cuenta que no era solamente por correos, me di cuenta que necesitaba más ciencia, ¿verdad? Entonces tuve que aprenderle. Cuando lo logré y la convencí, y luego se casa conmigo, a partir de ese momento ya era mi esposa. ¿Qué me hubieras dicho tú, por ejemplo, si todas las disciplinas que yo aprendí para bendecirla a ella, las hubiera tirado a la basura? Y te hubiera dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué las necesito? Ya me casé con ella, ya duerme conmigo todos los días. ¿Para qué? ¿Para qué necesito eso? ¿Verdad? ¿Ustedes creen que una relación va a prosperar así? Yo creo que todas las mujeres, de una manera así bien rotunda, dirían, de ninguna manera, ¿verdad? Es cierto, una relación así no prospera. Es parecido con Dios. Tú y yo venimos a Cristo. Él perdona nuestros pecados, te recibe como hijo, te lava, te da una vida nueva y ahora eres hijo de Él con una promesa de que irás con Él a la vida eterna.
Y esa realidad nadie la va a cambiar. Nadie. Es una realidad inconmovible. Si tú y yo decimos, bueno, he sido salvo por gracia, nadie me puede quitar mi salvación. Mis pecados pasados, presentes y futuros han sido completamente borrados. Entonces, ¿qué importa qué hago? ¿Qué importa cómo vivo? ¿Por qué no tiro la ley a la basura y vivo como me da la gana? ¿Tú crees que va a prosperar una relación así? Claro que no. Vamos a Romanos 6. Después de que Pablo en los capítulos 3, 4 y 5 nos explica el Evangelio de una manera masiva, clara, gloriosa, en el capítulo 6 contesta una pregunta que los romanos estaban haciendo. Una pregunta semejante a la que tú y yo planteamos ahorita. Si soy salvo por gracia, ¿importa acaso si obedezco la ley o no? ¿Importa acaso si peco o no? Fíjense cómo Pablo lo plantea. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, de ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo, es falso. Una persona que viene a Jesús y que conoce a Jesús no puede vivir dándole la espalda a lo que a Dios le agrada. Simple y sencillamente no puede. ¿Por qué? Porque sucede un cambio definitivo en la vida de la persona que cree el Evangelio. Y fíjense cómo lo pone aquí en el versículo 2. Este cambio definitivo Pablo lo explica como hemos muerto al pecado. Las personas que han creído, que hemos creído en Jesucristo, sucede una transformación interna definitiva. Y esa transformación, aquí la está llamando Pablo como que hemos muerto al pecado. Y cuando ese cambio se da, ya no podemos vivir igual en ese pecado. Ahora lo que sigue es andar en novedad de vida. Andar en una vida nueva. Andar siguiendo aquello que a Dios le agrada. ¿De qué manera sucede este cambio definitivo en la vida de una persona? De dos maneras. Número uno, empieza a nacer en esta persona un deseo por obedecer a Dios. Un deseo que antes no tenía. Y número dos, surge en esta persona un poder para obedecer a Dios que antes no tenía. Esto lo vemos en Filipenses 2:13, que dice que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. El querer como el hacer. Quiero preguntarte algo. ¿Anhelas tú hacer la voluntad de Dios? Cuando tú lees la Escritura, o cuando, es más, a lo mejor no la lees, y tu esposa te lee la Escritura, ¿cómo ves aquello que Dios está manifestando aquí? ¿Lo ves como algo así chocante que simple y sencillamente quieres ignorar? ¿Que le pides a tu esposa de una manera amable que hablen de otra cosa porque no cenas si le dices lo que le quieres decir, ¿verdad? A lo mejor cambias el tema y prendes la tele. ¿Hay en ti un deseo de obedecer a Dios? Si no lo hay, déjame decirte algo. Es inútil que trates de producirlo. Dice Romanos 3 que no hay nadie que entienda, que busque a Dios. Es decir, todos nosotros naturalmente tenemos la tendencia de rechazar a Dios. La única forma en que podemos acercarnos es que Dios toque nuestros corazones, que Dios obre en nosotros. Si te estás dando cuenta que no hay en ti ese deseo, a lo mejor tienes años viniendo a la iglesia, pero si no anhelas
glorificar a Cristo con tu vida, lo que necesitas hacer no es leer más la Biblia. Lo que necesitas hacer no es venir a más consejería. Lo que necesitas hacer no es participar de más reuniones religiosas. Eso es tratar de ganar tu salvación por tus obras. Lo que necesitas hacer es creer el Evangelio. Eso es lo que necesitas hacer. Darte cuenta de la condición en la que te encuentras. Darte cuenta que en efecto hay una sentencia justa sobre tu cabeza. Y simple y sencillamente por fe clamar a Dios y decirle: Señor, sálvame. Clamar a Él y creer que Él te salva por lo que Jesús hizo por ti. Cuando tú creas el Evangelio, lo que va a suceder es que Dios te va a salvar, porque la salvación se recibe por la fe. Y cuando tú experimentes esa salvación y comprendas en tu corazón qué significa que Jesús murió por ti, lo que va a suceder es que va a empezar a nacer un deseo por agradar a Dios y por honrarlo y por glorificarlo con tu vida. No solo produce el deseo, también el Señor nos da el poder para llevar a cabo ese deseo. Quiero preguntarte esto: ¿has experimentado un poder en tu vida para dejar a lo mejor la ira, la lujuria, los pleitos, los celos, las envidias? Esas son obras de la carne también. La única forma en que tú y yo honramos a Dios diciéndole que no a esas obras de la carne es por medio del poder que el Señor nos concede. ¿Estás viendo ese poder en tu vida? ¿Sí o no? La forma en que tú y yo somos liberados y somos transformados gradualmente también para obedecer a Dios también es el Evangelio. Es decir, conforme tú y yo creemos de todo corazón y nos aventamos realmente a creer que Dios nos ama, que somos sus hijos, que entregó su sangre por nosotros. Conforme tú y yo creemos eso y entendemos eso, eso es como una bomba que explota, que va explotando en nuestro interior y nos va transformando de adentro hacia afuera. Recuerda esto: la semana pasada se nos ayudó a ver que nuestro principal problema no es falta de diligencia. Nuestro principal problema no es que no estás leyendo la Biblia. Nuestro principal problema no es que necesitamos desvelarnos más estudiando algún otro libro. Nuestro principal problema es que no creemos de todo corazón en lo que Jesús ganó para ti y para mí en la cruz. Ese es nuestro principal problema. Mi principal problema es creer que Dios me ama y se deleita en mí a pesar de lo que soy. Ese es mi principal problema. Que yo digo: Señor, no soy digno de que tú ames a alguien como yo. Y batallo para creerlo, ¿verdad? Y por eso a veces estoy como estoy. A lo mejor tú también batallas para creerlo, que el Dios del universo te invita a que lo llames Padre y que te ama como un padre ama a su hijo. Y no solo te ama, sino que por Jesús te aprueba y se deleita en ti. Ese es nuestro principal problema. Por consiguiente, cuando tú y yo nos aventemos a creer eso es creer en el Evangelio. Y creer eso es lo que produce una transformación en nuestras vidas. Te voy a leer un párrafo de un libro que Dios usó para marcar mucho mi vida. Quiero animarte porque creo que Dios lo puede usar para impactar tu vida también. Es de un hombre que se llama Tim Keller, que es un gran pastor que Dios está usando en todo el mundo. Fíjate lo que dice, en un libro que se llama El Dios Pródigo.
Tim Keller dice lo siguiente: debemos apropiarnos personalmente del Evangelio, haciendo que cada vez tenga más importancia en todo lo que vemos, pensamos y sentimos. Es así como crecemos espiritualmente en sabiduría, amor, alegría y paz. ¿Quieres saber cómo creer en sabiduría? Crecer en sabiduría, cree el Evangelio, apropia el Evangelio. La religión funciona según el principio de obedezco, por lo tanto soy aceptado. El principio operativo básico del Evangelio es este: soy aceptado por Dios gracias a la obra de Jesucristo, por lo tanto obedezco. Tú y yo buscamos de manera habitual otras cosas además de Dios y su gracia, como nuestra justificación, nuestra esperanza, nuestro significado y nuestra seguridad. Creemos en el Evangelio a un nivel superficial, pero no creemos en él a un nivel más profundo. Por lo tanto, la aprobación humana, el éxito profesional, el poder y la influencia sirven como el fondo funcional de nuestro corazón, más que lo que Cristo hizo por nosotros. Y como resultado, seguimos siendo gobernados por el miedo, la rabia y la falta de autocontrol. No podemos cambiar estas cosas con la simple fuerza de voluntad. Yo creo que te has dado cuenta. Has intentado cambiar y no puedes. Aprendiendo principios y tratando de aplicarlos. Lees la Biblia, estás tratando de encontrar principios bíblicos y aplicarlos a tu vida para cambiar y sigues igual. Solo podemos cambiar de forma permanente si llevamos con mayor profundidad el Evangelio a nuestro entendimiento y a nuestros corazones. Lo que nos cambia es el Evangelio. Lo que nos cambia es esto, es bien sencillo, que tú y yo realmente creamos y entendamos qué significa que Jesús murió por ti y por mí. ¿Qué significa eso? Cuando tú y yo entendemos eso y lo creemos y disfrutamos el amor que Dios ahí nos afirma, eso transforma nuestras vidas. Vamos a ver un ejemplo. Digamos que tú estás tratando de crecer en generosidad. Y Dios te está hablando que quiere que seas más generoso con los pobres. Y tú dices, ok, quiero crecer en generosidad. Y tratas de ser más intencional en dar. Y simple y sencillamente te das cuenta que no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque lo que tú y yo necesitamos es internalizar el Evangelio y aplicarlo en esa área también. Si tú y yo analizamos nuestro corazón, nos vamos a dar cuenta de esto. La razón por la que muchas veces no somos generosos es porque encontramos en el dinero nuestra identidad y nuestra seguridad. Tú tienes cosas, tú manejas un cierto carro, ves ciertas cosas en tu casa y eso afirma tu identidad, ¿verdad? Tú tienes dinero en la cuenta del banco y eso te hace sentir seguro. Ok. Tú y yo no vamos a cambiar simple y sencillamente con nuestra fuerza de voluntad. Lo que necesitamos hacer es internalizar el Evangelio. Entonces tú te empiezas a agarrar del Evangelio y empiezas a darte cuenta que en Jesús está tu verdadera identidad y que eres un hijo de Dios. Un hijo de Dios que Él ha limpiado y perdonado y adoptado. Un hijo de Dios al que Él le ha prometido que nunca lo va a abandonar. Tú empiezas a ver eso. Y te empiezas a dar cuenta que aquel que te está llamando su hijo es el soberano que sostiene las naciones. Entonces te das cuenta dónde está tu verdadera seguridad. Y te das cuenta que es en Él, en tu Padre, que te ama, que tiene todo bajo control. Cuando tú empiezas a creer, a reposar sobre esas cosas, eso es lo que produce un cambio permanente en tu corazón. Dos cosas. Número uno, yo me he tardado años para entender esto. Años. No fue facilito. Yo pensaba que cuando me decían que lo que yo necesitaba, en lugar de esforzarme más y ayunar más y leer más, era simple y sencillamente descansar y disfrutar más en el amor de Jesús. Por años he estado
viendo cómo esto es cierto. Ya lo que me ha llevado es a ir internalizando el evangelio en mi corazón. Ha sido un proceso que yo te puedo testificar, me ha ido transformando. No se dio de la noche a la mañana. Un día estaba platicando en un salón con un hombre que se llama C.J. Mahaney, que él tiene un amor por el evangelio contagiable, que tú ves en pocas personas. Y es impresionante ver cómo este hombre, tiene su vida alrededor del evangelio. Entonces le preguntamos a él, le decíamos, oye, ¿cómo puedo yo, llegar a tener un amor por mi Salvador así? ¿Cómo puedo yo ser tan sensible a lo que Jesús hizo en la cruz por mí? ¿Cómo le hago? Casi le decíamos, ora por nosotros, ¿verdad? Para que suceda simplemente. Haz una oración o dame un libro que leer para que cambie, simple y sencillamente. Y la respuesta que nos dieron es, mira, esto no sucede de la noche a la mañana. Sucede conforme tú meditas en el evangelio día tras día. Poco a poco, a través de esa meditación se va interiorizando. Te voy a dar este ejemplo. Ponte a pensar en una bolsita de té y en un vaso de agua caliente. Tú tienes una bolsita de té verde y quieres disfrutar un té rico. Lo que tú haces es que metes esa bolsita en el vaso. Y en el momento en que el agua caliente empieza a tener contacto con la bolsa de té, se empiezan a fusionar sus propiedades. Y tú tienes que hacer esa fusión que dure cierto tiempo. Si tú metes la bolsita y luego la sacas, instantáneamente no vas a tener un té, ¿verdad? Tú necesitas dejar la bolsita ahí hasta que el agua se empiece a colorear de verde, por el té verde, hasta que el aroma del agua empiece a cambiar. Necesitas dejarlo un tiempo. Es lo que tú y yo tenemos que hacer con el evangelio. Necesitamos interiorizarlo y que ahí se quede para que eso empiece a producir un cambio en nosotros. Te voy a dar 3 maneras bien sencillas de cómo le puedes hacer para interiorizar el evangelio. La primera de ellas es leyendo la Biblia, buscando el evangelio. Esa es la primera. Dicen ciertos teólogos muy respetados que toda la Biblia apunta al evangelio. O habla del evangelio de una manera bien clara, bien explícita, o apunta al evangelio de una manera bien explícita. Entonces, lo que yo quiero animarte a que hagas es que estudies la Biblia buscando el evangelio. Yo tuve un discipulado con unos jóvenes el día de ayer a las 8 de la mañana ahí en mi casa. Y estábamos leyendo un pasaje de Romanos. Y les dije, a ver, bueno, ¿qué encuentran ahí, verdad? Inmediatamente, casi todos, si no es que todos, lo que me señalaron es lo que ellos tenían que hacer. La Biblia me dice que no me conforme a este mundo. La Biblia me dice que presente mi vida en sacrificio vivo. Así es como leemos la Biblia. La lees buscando qué hacer, ¿verdad? Y la Escritura es mucho más que eso. La Escritura nos revela quién Dios es. Nos revela lo que Él hizo por nosotros. Yo quiero animarte a que leas de esa manera. Busca qué es lo que Dios hizo por ti. ¿Qué te revela ese pasaje de lo que hizo Jesús en la cruz por ti? Conforme tú lo vayas haciendo, el evangelio se va a ir interiorizando. Número 2, encuentra y memorízate versículos ancla que Dios utilice para revelar el evangelio a tu vida. ¿A qué me refiero con eso? Digamos que tú batallas mucho con la condenación y estás constantemente tratando de hacer cosas para aliviar la condenación. Tú necesitas memorizarte Romanos 8:1, donde el Señor te dice, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Entonces tú agárrate ese versículo, hazlo tuyo,
repasa en Él durante el día. Y número 3, pídele al Señor que te revele el Evangelio. Hazlo de rodillas. Haz lo que yo hice a lo mejor esta mañana, ¿verdad? De rodillas diciéndole, Señor, ayúdame a creer que realmente me amas como a un hijo y que te deleitas en mí como yo me deleito en este pequeño. Ayúdame a creerlo, de rodillas. Realmente nuestras vidas dependen de lo que Dios haga en nosotros. Todo lo que tú y yo necesitamos es que Dios abra nuestros ojos y nos ayude a ver esa verdad. Y eso es lo que va a producir un cambio en nosotros. Y con ese cambio vamos a entender la ley de una manera correcta. Ya vamos a empezar a ver los mandamientos de Dios como cosas que Dios sí espera que tú y yo hagamos, como lineamientos que Él nos muestra a través de los cuales tú y yo podemos honrar a Dios. Pero ahora vamos a ser liberados por el poder del Evangelio para obedecerlos, no para conocer su amor, sino porque hemos conocido su amor. Y como respuesta a su amor, en pocas palabras, ahora obedecemos la ley por amor. Y el poder de la motivación del amor, hermanos, es incomparable. Dice la Escritura que tan fuerte es el amor como la muerte. Entonces, enséñame a un hombre que ame a su familia. Y es un hombre que muy probablemente está muy cerca de dar su vida por ella. Entonces, enséñame a un hombre que ame a su Salvador, que atesora lo que Jesús hizo por él. Y vamos a ver a un hombre que está dispuesto a poner su vida por Jesús. ¿Cuál es la función de la ley para un creyente? Lo vimos en 2 cláusulas. La ley nos lleva al Evangelio. Nos ayuda a ver que necesitamos un Salvador. Y luego el Evangelio nos transforma y nos libera para obedecer a Dios, para obedecer la ley por amor, para su gloria. Quiero terminar con este ejemplo. Hace unos meses salió un video en el internet donde el Estado Islámico decapitó como a 21 cristianos. Y grabaron ese video dando un mensaje. Y básicamente era un mensaje de terrorismo para el pueblo de la cruz. A mí me encantó cómo nos llamaron a los cristianos, el pueblo de la cruz. Porque dije, es exactamente lo que somos. Somos el pueblo de la cruz. Somos el pueblo de Dios que ha sido conformado por Dios por la cruz. Es la cruz la que nos hizo nacer. Tú y yo somos pecadores que hemos sido salvados por Dios por la cruz. Y ahora nuestros pecados están limpios por la cruz. Pero no solo eso, sino que día a día tú y yo somos transformados por la cruz. Tú y yo día a día somos liberados por esa cruz para obedecer fielmente a nuestro Salvador. Fíjate lo que eso significa. ¿Quieres saber cómo honrar a Dios? Abraza al Salvador. Bien sencillo. Abraza al Salvador. Aférrate a Él. Y su amor por ti te va a liberar para honrarlo a Él. Vamos a orar.